Muy buenas tardes para ustedes, estimados jurados, asesores y distinguidos participantes. Mi nombre es Liz Carolina Osorio Yanquet, soy maestrante en Maestría de Desarrollo Infantil. Mi nombre es Diana Yamile Prieto, es un honor para nosotras presentar ante ustedes nuestro trabajo de fin de maestría sobre un tema que consideramos de suma importancia para el ámbito educativo. El tema de nuestra investigación se centra en la mediación de la lectura del libro álbum para el potenciamiento del lenguaje oral en niños de jardín. El objetivo general de este estudio es comprender la relación que existe entre la mediación de la lectura literaria del libro álbum y el potenciamiento del desarrollo del lenguaje oral de los niños y niñas del nivel de jardín de la institución educativa Nueva Delhi, a partir del diseño e implementación de una propuesta pedagógica para tal fin. Con respecto a la selección de nuestra muestra, nos enfocamos en los estudiantes del nivel de jardín pertenecientes a la institución educativa distrital Nueva Delhi, ubicada en la localidad de San Cristóbal, en Ciudad de Bogotá, conformada por 10 niños con edades comprendidas entre 4 años. Esta decisión se basa en la relevancia de este grupo para nuestro estudio y en la disponibilidad de acceso a ella. Siguiendo con nuestros antecedentes y estudios previos realizados con el tema, en búsqueda se encontraron 16 investigaciones, unas nacionales y otras internacionales, de las cuales fueron escogidas 14 por su desarrollo y hallazgos que encontramos en ellas. Estas están ubicadas entre los años 2012 y el 2022. Encontramos 3 grandes categorías. La primera es literatura infantil y libro álbum, la segunda oralidad y desarrollo del lenguaje y la tercera es la mediación de la lectura literaria en la escuela. Esta investigación busca profundizar en los procesos del desarrollo del lenguaje en los niños de jardín y explorar estrategias pedagógicas innovadoras. La mediación del libro álbum ofrece una alternativa y prometedora y relevante que podría generar prácticas educativas e innovadoras y contribuir al avance del campo de estudio del desarrollo infantil y la pedagogía. De la literatura infantil y el libro álbum, estudios como el de Acuña Vargas, Rodríguez Forero y Sacristán López, 2019, aportan a nuestro trabajo. Los libros ilustrados son herramientas valiosas para la formación lingüística de nuestros niños. Además, investigaciones como la de Palacios Guedel, Vélez Borja y Huertas Medrano 2018 y 2022 evidencian aportes a nuestro libro álbum como recursos motivadores para el desarrollo del lenguaje oral y cognitivo de las diversas formas de la literatura infantil. Examinando los antecedentes relevantes sobre la oralidad y el desarrollo del lenguaje, estudios como Galeano del 2012 han explorado el vínculo entre las experiencias de maestras de educación inicial y la enseñanza de la oralidad en niños y niñas. Otros, como los de 10 en el 2014, han analizado la importancia del lenguaje en el desarrollo del niño, identificando factores que influyen en la adquisición del lenguaje. Asimismo, investigaciones como Yepes Padilla Álvarez en el 2021 o Cango y Padilla en el 2022 han examinado la oralidad en relación con el desarrollo de diversas dimensiones del lenguaje oral en edades tempranas, destacando siempre la influencia de la familia y sociedad en la escuela. Esto nos permite comprender cómo las diversas formas de literatura son recursos motivacionales para el desarrollo oral y cognitivo en que los primeros años escolares están los niños, y esta etapa tan crucial de desarrollo lingüístico es fundamental para la comunicación oral y la alfabetización. Es esencial aprovechar este proceso para implementar estrategias pedagógicas efectivas que promuevan el desarrollo del lenguaje oral. Entre el 2019 y el 2020, en los estudios de Romina, Saldaña Gómez, Barrera Garnica, Fajardo Pacheco, Acuña Vargas, Rodrigo Forero, Sacristán López, indican que la mediación de la lectura del libro álbum se presenta como una estrategia innovadora que combina imágenes y texto para estimular la imaginación, enriquecer el vocabulario y favorecer la expresión oral en los niños. Es así como la mediación y la representación icónica y simbólica para el desarrollo del pensamiento es básica en la competencia lingüística de los niños. Esto nos aporta una visión más orientada sobre cómo la estrategia mejora la comprensión y se destaca el rol del mediador, además de ser una herramienta fundamental en la educación temprana y el desarrollo oral de los niños. Diversos estudios y organizaciones internacionales como Saavedra en el año 2022, en representación del World Bank, UNESCO, UNICEF y el FCDO, han resaltado que los
cierres de las instituciones educativas, las medidas de aislamiento preventivo y las alteraciones económicas han contribuido significativamente en el aumento del bajo aprendizaje en América Latina y Caribe. Ante este panorama, desde la experiencia docente surge la necesidad imperante de promover una propuesta pedagógica que fomente en los niños el desarrollo de las habilidades comunicativas en el periodo de la pospandemia, ya que el acompañamiento académico a distancia tuvo un impacto notable en la educación y limitó el acercamiento de los niños a la literatura infantil, afectando así sus hábitos de la lectura, capacidad narrativa y expresión oral. Por esta razón, consideramos aprovechar el nutrido acervo cultural de proporcionar la literatura infantil para alcanzar el desarrollo íntegro del niño. Para comprender el impacto de la mediación de la lectura con libros álbum en el desarrollo del lenguaje oral en la primera infancia y así ofrecer información valiosa a la comunidad educativa sobre el desarrollo y el uso del libro álbum como un dispositivo pedagógico para el potenciamiento del lenguaje, es algo que nosotros vivimos a diario y nuestra práctica docente nos planteamos desde allí la siguiente pregunta de investigación para poderlo comprender. ¿De qué manera las estrategias de mediación de lectura literaria del libro álbum potencian el desarrollo del lenguaje oral de niños del nivel de jardín en el Colegio e Institución Educativa Distrital Nueva Delhi, ofreciendo así aportes relevantes y innovadores al campo del desarrollo infantil? De esta pregunta surgen otras dos preguntas secundarias. Una, ¿cómo varía la participación y expresión verbal de los estudiantes en primera infancia durante las sesiones de mediación literaria con los libros álbum en comparación con otras actividades educativas y cómo podríamos contribuir de esta manera a los avances del desarrollo del lenguaje oral en consecuencia del desarrollo infantil? ¿Cuáles son los aspectos específicos de la mediación literaria, especialmente el uso de los libros álbum que tendrían que tener un impacto significativo en el desarrollo del lenguaje oral en los niños de nivel jardín de esta misma institución y cómo estos aspectos representan contribuciones relevantes igualmente a nuestro desarrollo infantil? Para guiar el desarrollo de nuestra investigación, permitiendo un análisis profundo y riguroso de la relación entre la mediación de la lectura del libro álbum y el potenciamiento del lenguaje oral en niños de jardín, planteamos un objetivo general: comprender la relación que existe entre la mediación de la lectura del libro álbum y el potenciamiento del desarrollo del lenguaje oral de los niños y las niñas del nivel de jardín del Colegio Nueva Delhi, a partir del diseño e implementación de una propuesta pedagógica para tal fin, apoyado de 3 objetivos específicos para el desarrollo de nuestra propuesta pedagógica. Realizamos un proceso de valoración pedagógica para determinar el vínculo de los niños con la lectura de los libros de literatura infantil y el desarrollo del lenguaje oral de los estudiantes del nivel de jardín en el contexto de la propuesta. El segundo comprende los elementos fundamentales que constituyen la mediación de la lectura de los libros álbumes a partir de la planificación e intervención de una propuesta pedagógica que vincule estrategias de la mediación de la lectura literaria para el potenciamiento del lenguaje oral de los niños. Tercero, evaluar los resultados obtenidos de la implementación de la propuesta pedagógica con el fin de identificar su impacto en el desarrollo del lenguaje oral de los niños y niñas de jardín. Sin más preámbulos, los invitamos a adentrarnos juntos en este apasionante tema, donde exploraremos el poder transformar de la lectura literaria en el desarrollo lingüístico de nuestros niños, apoyadas en las teorías y conceptos claves que fundamentan la investigación en cada una de las categorías mencionadas en nuestros antecedentes, y buscando dar explicaciones de cómo estas teorías se relacionan con el problema de investigación. Teresa Colomer en el 2006 define la literatura infantil como un discurso adulto dirigido a los niños, a donde se ve que se cree que un niño puede entender y lo que la sociedad adulta piensa que es bueno que conozca. Definición de la literatura infantil, según Manuel Díaz, es en donde destaca su aspecto artístico y su expresivo del lenguaje. Al ahondar en el tema encontramos que la literatura infantil se destaca en literatura granada y literatura creada para niños, con ejemplos notables en ambas categorías, que según J. Cervera en 1991 y Teresa Colomer en el 2010, varias de las funciones de la literatura
es cumplir el papel como fuente de placer y diversión de instrumento de comunicación y expresión, entre otros. Pasando a analizar la importancia de la literatura infantil en la escuela, las reflexiones de María Teresa Andrueto en 1996 nos habla sobre la relevancia de la literatura en el ámbito escolar, enfatizando su capacidad de fomentar la formación de lectores y escritores en una edad temprana, sin dejar aparte el impacto que tiene la literatura infantil en el desarrollo cognitivo, social, emocional, los individuos destacando su papel en el proceso de formación de imaginación y el criterio de opinión. Pasando ahora a contextualizar un poco lo del libro álbum, encontramos que su origen histórico y su importancia en educación infantil desde sus primeras formas aparece en el siglo XVIII, hasta su evolución actual en la RAM, que es como una herramienta educativa, que sus características son la combinación de textos e imagen y la estrecha relación entre ambos, siendo un potencial creativo e imaginativo para esta razón, y que algunas de las características son la combinación de texto e imagen y la estrecha relación que tienen entre ambos, siendo un potencial creativo e imaginativo. Por esta razón, Anán Díaz en el 2007 lo define como un libro donde intervienen imágenes, textos, pautas de diseño gráfico. Las imágenes ocupan un espacio importante en la superficie de las páginas y ellas dominan el espacio visual. También existe un diálogo entre el texto y las ilustraciones, a lo que puede llamarse interconexión de códigos, y debe prevalecer tal dependencia que los textos no pueden ser entendidos sin las imágenes y viceversa. De ahí la importancia del libro álbum como una herramienta para promover el desarrollo cognitivo y la imaginación en los niños, y también su papel en los lectores competentes y críticos desde una temprana edad. En la categoría de oralidad y desarrollo del lenguaje nos basamos en varios autores como Walter Ong, Karmilov y Karmilov Smith, quienes en el 2005 nos aportan la información valiosa sobre la adquisición del lenguaje y dicen que es un largo viaje que empieza en el fluido mundo del útero y continúa a través de la infancia y de la adolescencia, e incluso mucho después. Durante ese largo periodo de la adquisición, el aprendiz se enfrenta en un extenso conjunto de desafíos, desde los torpes intentos del bebé para hacer que el sistema articulatorio de su boca, garganta, laringe produzcan sonidos específicos de su lengua materna, hasta las complejidades muy posteriores de la producción y comprensión de largas narraciones y capacidades lingüísticas del niño y la niña, que sufren también numerosos cambios. Desde el desarrollo de lenguajes tenemos a Jerome Brunner, acompañado de Calzamiglia y Tuzón del 1999, quien define la oralidad y la importancia en el desarrollo lingüístico infantil, desde el llanto como una forma de comunicación inicial hasta el desarrollo de habilidades comunicativas un poco más complejas. Este desarrollo de las capacidades orales de los niños, comprensión, expresión, interacción oral, determina la importancia para el éxito de la escuela y la vida adulta. Estos factores también influyen en el desarrollo de las habilidades orales de los niños, como la cultura, el contexto familiar, la mediación, como ejemplos concretos del que los adultos pueden facilitar también este proceso. Dentro de las estrategias mediadoras planteadas para nuestra propuesta pedagógica elegimos 4. La primera, biografía lectora, que son aquellas que narran, que cuentan la trayectoria de la vida y obra propia de su contexto cultural de un ser humano. En este caso, nuestros niños resaltan especialmente los momentos más importantes que lo ligan emocionalmente a su cotidianidad. Segunda, la lectura en voz alta y conversacional literaria, Chambers 2007, nos habla del método del círculo de la lectura, y allí destaca la selección de materiales, la lectura en voz y la respuesta del lector como elementos esenciales para promover la comprensión y el disfrute de la lectura. También menciona dentro de la conversación literaria la importancia de las preguntas concretas en el diálogo literario para promover una comprensión profunda de los textos, con ejemplos como los docentes pueden utilizar estas preguntas para estimular la reflexión y el análisis crítico. Tercera, lectura al aire libre. Son espacios abiertos donde fomenta la lectura en la que todos los niños puedan acceder al material que esté a disposición libre, o dependiendo de un tema o género en específico, y así disfrutar de las publicaciones de los libros y las lecturas en voz alta o individual. Cuarta, menú literario. Es una estrategia que busca promover el amor por la lectura y el desarrollo del lenguaje en los niños más pequeños. Consiste en ofrecer una variedad de experiencias literarias que incluyan cuentos, rimas, canciones, juegos de palabras y otros recursos que estimulen la imaginación y la creatividad de los niños dependiendo de un tema o género específico. Nuestro análisis es ciclo hermenéutico,
con la configuración de categorías deductivas e inductivas. Este ciclo hermenéutico lo consideramos como un proceso cíclico en el cual los datos de los instrumentos se contrastan con los referentes y se construye un saber a partir de espacios de reflexión, iniciándose de nuevo dicho ejercicio, permitiendo así esas dichas categorías deductivas e inductivas. Esta metodología nos ayudó a profundizar en la comprensión de los fenómenos estudiados, identificando patrones, tendencias significativas en los datos recopilados. Una última parte que tuvimos en cuenta fueron las consideraciones éticas, permisos institucionales, los consentimientos y asentimientos informados por los niños que quedan registrados en nuestros anexos. En nuestra investigación acción pedagógica encontramos 4 fases. La primera es identificar, reconocer y evaluar. Reconocimiento del grupo y miramos el desarrollo del lenguaje verbal, no verbal y paraverbal del grupo del niño de jardín. En la segunda fase diseñamos un plan de acción, planificamos la secuencia didáctica, tuvimos en cuenta las acciones, los responsables, cuántos, cómo y qué recursos íbamos a utilizar. En la tercera fase hicimos la implementación. Intervenimos la propuesta pedagógica, los nuevos interrogantes que se nos presentaban y las situaciones, las diferentes reflexiones en el tiempo real y teníamos que tener una flexibilidad para la intervención pedagógica. Teníamos interpretar, integrar y evaluar. Teníamos una construcción escrita que era el puente reflexivo de nosotros como docentes. Veíamos los problemas y dificultades, logros y aciertos que teníamos en ella, posibles áreas de mejora y conclusiones. Para ello tuvimos en cuenta 2 de los grandes autores, que es Rafael Restrepo Gómez, 2004, y Rafael Ávila, 2005. Para ahondar un poco más en nuestros instrumentos encontramos la secuencia didáctica. Cada uno de nuestros instrumentos fue diseñado y elaboración propia por las investigadoras, es decir, Liz Carolina Osorio, Diana Yamile Prieto. Cada una de ellas tiene una estructura donde se registra una información en específico como nombre de la institución, grado, bloque y número de sesión, la fecha, la estrategia empleada, el título de la sesión, los libros álbumes utilizados, las docentes mediadoras que intervienen, la intencionalidad pedagógica y el propósito de la sesión desde un punto de lenguaje oral y la literatura, que más adelante también ampliaremos. Tenemos el diario de campo donde se registraba absolutamente todo, escrito y puntual, lo que los estudiantes y niños hablaban y desarrollaban dentro de la secuencia didáctica. También allí se registraba en su encabezado toda la información específica referente a cada secuencia desarrollada. Encontramos la ficha de criterio de selección del libro álbum, donde también encontrábamos algunas informaciones específicas de criterios literarios que nos aportó Fitzgerald, como el tema, trama, personajes, puesta en escena, tono, punto de vista, texto, ilustración, inicio y final. Para complementar dicha ficha, también identificábamos cada libro con el cual implementábamos o desarrollábamos la secuencia didáctica, donde tenían el bloque, título, autor, ilustrador, sesión, año, número de página, reseña y la intencionalidad o finalidad. Al terminar cada secuencia didáctica o cada bloque de secuencias didácticas, también hacíamos una valoración del lenguaje con un formato que tenía el propósito y tenía las sesiones que fueron realizadas. Cada una de estas secuencias didácticas, de acuerdo al bloque, tenía un aspecto a evaluar en el componente del desarrollo del lenguaje. Si era del lenguaje verbal, en este caso, era semántico, pragmático, y en lo paraverbal revisábamos y analizábamos pausa, ritmo, velocidad, entonación, timbre, tono de voz y algunos aspectos en específico que ahondaran y que nos aportaran más y valiosos detalles y datos para hacer la reflexión sobre el desarrollo oral de los niños. Al finalizar cada una de los bloques, también teníamos la oportunidad de llenar o de registrar todo nuestro sentir, el logro de los estudiantes y de los docentes, el logro de la estrategia didáctica y los retos y aspectos por mejorar en un formato de reflexión en nuestros encuentros reflexivos.
Nuestra propuesta pedagógica está conformada con base en la estrategia de secuencia didáctica para promover y fortalecer la oralidad en estudiantes de jardín infantil por medio de los libros Álbum. Está conformada por 4 bloques, cada bloque con 3 sesiones, y al finalizar conformamos un grupo de 12 sesiones realizadas. Al finalizar cada bloque teníamos nuestros encuentros de reflexión y al final realizamos una reflexión final reuniendo todos los detalles de todo nuestro diseño e implementación de la propuesta para hacer un balance más enriquecido sobre los detalles del desarrollo oral. Como secuencia didáctica es una serie de actividades organizadas y planificadas donde se desarrollan las habilidades y conocimientos en los niños. Es de forma natural, procesal y progresiva. Facilita la observación de avances de manera gradual, permite realizar ajustes y modificaciones y dar respuesta y resultados obtenidos. Para eso, teniendo en cuenta que tiene unas características de hilo conductor, desarrolla el aprendizaje de manera ordenada y articulada y propicia un proceso educativo coherente y significativo. Además, encontramos unos elementos de la secuencia didáctica que es definición clara de la función de cada actividad de la construcción del conocimiento, interpretación del impacto de la propuesta de enseñanza en la comunicación y los vínculos afectivos, promoción del trabajo colaborativo y cooperativo y evaluación de la pertinencia en la selección y organización de contenidos. Puntualizando un poco más en la secuencia didáctica dentro de la propuesta pedagógica que diseñamos, encontramos todo el encabezado donde les mencionaba anteriormente, cada uno de los registros que se hace y de los datos que se registran dentro del mismo formato. También una parte muy importante está en el propósito de la sesión, 2 puntos de vista desde el lenguaje oral y desde la literatura. Nuestra segunda parte de la secuencia didáctica en la propuesta está el diseño del ambiente, donde tenemos la disposición de los objetos, materiales y para qué se disponen de esa manera. La tercera parte o el tercer componente de esta secuencia tenemos momentos, un momento 1, 2, 3, 4, que van divididos de acuerdo a las necesidades y de acuerdo a la secuencia que se realice y a la planeación que se plantee con todos los niños. Cada una de ellas tiene actividad de apertura, desarrollo y cierre y va soportado con las fichas de criterio de selección que anteriormente les explicamos. Todo esto tratamos de hacerlo entre 40 a máximo 60 minutos por la edad de desarrollo y de capacidad de atención que tienen los niños de jardín de 4 años. Los componentes del lenguaje abordados dentro de las secuencias didácticas se dividieron de acuerdo a cada trío de bloques. En el primer bloque se trabajó el lenguaje verbal. Tratamos de observar lo semántico, pragmático, morfológico, sintáctico y fonético. Allí observamos la timidez y falta de fluidez verbal al inicio. Al avanzar las sesiones, adquirieron esa confianza para expresar las ideas de manera más clara y coherente. En nuestro segundo trío encontramos todo el componente del lenguaje no verbal, donde nos fijamos en lo kinésico, en lo icónico, en las representaciones y movimientos corporales y reproducciones gráficas, situaciones y emociones encontradas en las lecturas. Una parte muy importante que destacamos fue esa proxemia entre los niños, esa habilidad de expresar sus emociones y deseos sin necesidad de verbalizarlos, manteniendo esa intencionalidad comunicativa con las docentes y con sus compañeros. Dentro del componente del lenguaje paraverbal tuvimos en cuenta la fluidez, el tono, el ritmo del lenguaje. A pesar de las dificultades iniciales en respetar el turno, esta habilidad se consolidó como un hábito ya al finalizar cada una de las sesiones, avanzando notoriamente en el comportamiento y en las actividades de cada secuencia didáctica. En análisis y resultados, entonces, finalmente encontramos nuestros encuentros reflexivos. Teníamos 2 espacios muy puntuales para poder identificar y poder analizarlos. Tenemos un espacio para reconfigurar el saber del propio de las maestras, donde analizábamos nuestras prácticas, compartíamos nuestras experiencias y reconstruíamos el saber que ya poseíamos. Otro de los aspectos más importantes es los espacios de revisión de la práctica docente, donde problematizamos la práctica, exploramos nuevas alternativas y tratamos de transformar esa práctica, sobre todo en pro y en beneficio de nuestros estudiantes y niños. Dentro de las limitaciones encontramos las restricciones que afectan la generalización de esta interpretación de resultados. Encontramos de 2 tipos, las metodológicas y las que tuvimos las investigadoras. En las metodológicas encontramos la predisposición favorables a la propuesta, la rigidez de pronto en la planificación y en la planeación.
Por eso hablábamos de una flexibilidad anteriormente, la limitación de la población porque es un grupo pequeño, un único contexto educativo y a veces falta de recursos, espacios y tiempos. A nivel de las investigadoras encontramos la rotación de docentes y las dinámicas de dichos docentes de pronto para poder adaptar la propuesta pedagógica que nosotros estábamos implementando. Algunos la falta de colaboración familiar, la subjetividad de los docentes y diferentes conceptos que podíamos tener y diferenciar entre uno y otro, y la dificultad de algunos de la triangulación de datos. En nuestros análisis y resultados destacamos 4 categorías. Categoría 1, desarrollo del lenguaje oral en niños y niñas de primera infancia. Segunda categoría, la mediación lectora con libros álbum en el desarrollo del lenguaje oral. Categoría 3, influencia de la selección de libros álbum en la expansión del vocabulario y la capacidad narrativa. Y categoría 4, papel de los educadores en la facilitación de la mediación lectora y su influencia en la adquisición de habilidades lingüísticas orales. En estas categorías, en la categoría 1, encontramos subcategorías que es desde la apuesta didáctica, espacios para la lectura literaria, fortalecimiento de las capacidades narrativas. En la segunda categoría encontramos 2 subcategorías que es participación y expresión verbal, elementos específicos de los libros álbum que potencian el lenguaje oral en los niños. En la tercera categoría encontramos la selección de libros álbum y en la cuarta categoría encontramos el rol de los educadores. Además de esto encontramos unos hallazgos que pueden ser limitación y escasa cultura lectora en los hogares, la lectura literaria trasciende la simple lectura en voz alta de un libro, el diseño y la organización de ambientes intencionados es fundamental para estas organizaciones y la necesidad de que los docentes se formen en la mediación de la literatura literaria. Entre los hallazgos más importantes que encontramos son limitada y escasa cultura lectora en los hogares, porque hay se dejan influenciar mucho de la tecnología, falta de cultura para la lectura, no leemos en familia, los celulares estamos dándoselo a los niños que vienen a ser como cuidadores de ellos. En la otra parte, la necesidad de que los docentes se formen en la mediación de la lectura literaria para nuestra ayuda pedagógica a diario y fomentar la lectura en los chiquitines. La lectura literaria trasciende la simple lectura en voz alta de un libro. No tenemos ese auge, esas ganas de estar leyendo en voz alta, sino simplemente es una pasada de hojas y listo. El diseño y la organización de los ambientes intencionados es fundamental para que los niños se motiven a la lectura. De acuerdo a esto, podemos también invitarlos a los niños a que se acerquen más a las bibliotecas con sus familias. A continuación encontramos nuestras conclusiones y recomendaciones derivadas de nuestra investigación. La número 1, la implementación de la propuesta pedagógica ha sido efectiva en el desarrollo de la expresión oral en los niños de jardín, evidenciando en ellos un incremento significativo en la frecuencia y complejidad de las expresiones verbales y el uso más preciso y variado del vocabulario, una mejor modulación de la voz y entonación, mayor fluidez y seguridad en la comunicación oral. Como segunda conclusión tenemos la mediación lectora con libros álbum. Tiene un efecto positivo y es una herramienta valiosa para el desarrollo integral de los niños en la etapa de la primera infancia. Como tercera y última conclusión tenemos que existe esa relación intrínseca entre la mediación de la lectura literaria y el potenciamiento de desarrollo oral en los niños, desde la reflexión docente derivada de la mediación adelantada con los libros álbum. Para finalizar tenemos 2 recomendaciones. Primera, implementar a nivel institucional estrategias propuestas que contribuyan a construir una cultura literaria en la educación primaria, formando sujetos lectores críticos y analíticos. También es importante enfrentar a las instituciones al desafío de enriquecer el acervo literario a través de la biblioteca para poder realizar una selección de libros pertinentes y clasificarlos según criterios específicos y fortalecer la oferta para la primera infancia que está tan disminuida en varias de las instituciones, sobre todo distritales. Y para terminar, les agradecemos a las personas que fueron base de nuestro proyecto investigativo y a la institución que nos prestó los espacios para desarrollarla allí.
También queremos agradecer a nuestros jurados por sus valiosos aportes que enriquecieron nuestro proyecto de investigación. Y muy especialmente queremos agradecer a nuestro asesor de tesis, Magíster José Ignacio Galeano Bort. Muchísimas gracias.